Buenas noches a todos, a los que no saludé. Quería compartirles, venía pensando, hablando ahí con algún familiar, sobre esto de que a veces fingimos cosas, ¿no? Y me pasó particularmente que no me vi durante mucho tiempo con mi familia, con mis hermanos, y después de mucho tiempo, un día nos juntamos y me di cuenta que actué de la misma forma que yo actuaba siempre cuando estaba entre mis hermanos hace muchos años atrás, pero que no era mi realidad hoy, que no era yo. Entonces estábamos muy acostumbrados en mi familia a referirnos a nosotros con insultos, no cosas graves, pero mirá, tonto o Bobby o ese tipo de palabras que yo normalmente no las uso, no son palabras que yo utilice. Entonces, después de que volví, me quedé pensando en por qué me había salido eso. Y era como que la forma que yo me sentía inconscientemente que encajaba, porque ese era mi lugar en mi familia cuando yo me había ido y ahora que habíamos vuelto a encontrarnos, volví a ocupar exactamente el mismo lugar que había dejado, ¿no? Entonces, pensando en esto y reflexionando un poco, empecé a prestar atención en mi vida, en muchas cosas, en diferentes tonos de voces que usaba según con las personas que me viera, ¿no? Y diferentes cosas que inconscientemente yo iba haciendo tratando de ser de determinada manera, ¿no? Quizás perdiéndome un poco el actuar más de forma natural, sin forzar algunas cosas, y dejar también en algún punto que surja mi verdadero yo o mi verdadera esencia en las cosas que sí son buenas y que sí se pueden vivir en lo cotidiano. Y pensando en esto, analizaba una historia que es la historia de Ananías y Zafira. Quizás la conocemos. Está en el libro de los Hechos, no anoté la cita, pero era Hechos 5. Empieza un poco en Hechos 4, pero quiero ponerlos un poco en contexto. Lo que pasa con Ananías y Zafira es que se presenta este hombre llamado Ananías, ¿sí? Y vende una propiedad para ayudar a la iglesia en el tiempo que la iglesia recién estaba creciendo, Jesús ya había ascendido, los apóstoles estaban predicando el evangelio. Este hombre vende una propiedad que tenía, ¿sí? Y va y pone ese dinero, lo lleva frente a los apóstoles para decir, bueno, ofrendamos este dinero de una propiedad que vendimos para ayudar a los necesitados, para que se reparta entre la gente que necesita, ¿no? Y una particularidad que nombra la Biblia es que él dice, este es el total de la propiedad. Yo traje esta plata y esto es el total por lo que vendí la propiedad, ¿no? Entonces Pedro, que es la persona con quien habla, el apóstol Pedro, le dice, ¿por qué dejaste que Satanás llenara tu corazón con mentiras? Resulta que no era el total por el que había vendido la propiedad. La Biblia nos deja ver que él se había quedado con una parte de esa plata, cuenta que la mujer sabía, que su esposa sabía, que ambos se habían puesto de acuerdo para quedarse con una parte. Pero fueron a decir a la iglesia de aquel entonces que estaban poniendo el total de lo que habían vendido la propiedad, ¿sí? Para ponerlos un poquito en contexto en el tiempo que estaba viviendo, esto era algo que venía pasando mucho en ese tiempo, ¿sí? La Biblia cuenta que se congregaban todos los creyentes, los que se iban sumando, los que iban creyendo en el Evangelio, que vivían todos juntos, unánimes, era muy común que vendían sus propiedades, sus bienes, dice que no había necesitados entre ellos, porque los que tenían dinero, tenían propiedades y los bienes, los vendían y los entregaban para que se reparta y no había ninguno que pasara necesidad entre ellos, ¿sí? Entonces dice que cuando Pedro lo confronta a este hombre con esto que había hecho, le dice, che, la propiedad era tuya, estabas en todo tu derecho si no querías venderla y quedártela. O sea, nadie te obligó, no es que es un requisito para pertenecer a la comunidad que tenés que vender tu propiedad y traer la plata. Y dice, ¿por qué mentiste? Y le dice, y si una vez que la vendiste, la plata era tuya. ¿No podías quedarte con toda la plata o poner una parte y guardarte eso que te guardaste? Estabas en todo tu derecho si la plata es tuya. ¿Por qué la necesidad de mentir y de fingir que estás poniendo total cuando no lo estás poniendo? ¿No? Entonces, dice que ahí en ese momento este hombre
Pedro lo confrontó y le dijo, no nos engañaste a nosotros, engañaste a Dios, le mentiste al Espíritu Santo, y dice que este hombre cayó muerto, ¿no? Y fueron y lo enterraron. Dice que 3 horas después más o menos viene la mujer y Pedro le pregunta, le dice, ¿en tanto vendieron la propiedad? Sí, en tanto. Y dice que mantuvo la mentira el marido. Dice, bueno, así como pasó con tu marido, va a pasar con vos. Y dice que ahí mismo cayó muerta ella también. Los mismos chicos que habían enterrado al marido entraron, buscaron a la mujer y fueron y la enterraron junto a su esposo, dice la Biblia, ¿no? Y dice que después de esto sobrevino un gran temor sobre toda la iglesia, ¿sí? Y dice que empezó a haber un avivamiento. La gente se empezó a sincerar, se empezaron a entregar a Dios y empezó a haber una transformación, empezaron a ser llenos del Espíritu Santo. Yo me ponía a analizar un poco, mirándome a mí mismo, ¿no? Obviamente, porque las actitudes de Ananías y Zafira creo que no nos son ajenas a ninguno de nosotros. Y me ponía a pensar un poco por qué podría ser que mintieron. Porque Pedro tenía razón. La propiedad era de ellos, podían no venderla y quedársela, nadie les estaba exigiendo que lo hicieran. Y una vez vendida podían quedarse la plata o donar una parte y quedarse con el resto sin ninguna necesidad de mentir. Y yo noté algunas cosas, seguramente hay muchas más, pero noté algunas cosas. Una de las que anoté es por reconocimiento, ¿sí? Buscar el reconocimiento de los demás. De repente yo quiero que los demás piensen que yo soy bueno, que soy generoso, que me tengan admiración, que me tengan estima, que me tengan respeto, que se admiren de lo espiritual que soy, que tengo una propiedad y la vendo y dono el total de la plata, cuando en realidad no lo estoy haciendo. Y de alguna forma estoy fingiendo ser algo que no soy, ¿sí? Estoy buscando que se me dé un reconocimiento por algo que yo en realidad no estoy siendo. Por eso la necesidad de mentir, para que ustedes crean que yo soy eso que en realidad no soy, ¿sí? Otra de las cosas que anoté es por presión social, ¿no? A veces, bueno, para sentirme parte de un lugar donde estoy o con gente con la que me junto o una congregación en la que estoy, dice que era mucha gente la que hacía esto, que vendía sus propiedades, dice que vendían sus terrenos, sus casas y donaban el total de la plata. Entonces, quizás pudo haber sido por presión social, para decir, una presión autoimpuesta quizás, porque nadie se lo había pedido, de decir, che, bueno, yo no quiero ser menos que los demás. Y yo también quiero sumarme a esto, pero no estoy dispuesto a dar todo. Entonces voy a fingir que estoy haciendo lo mismo que los demás. Voy a fingir que tengo el mismo compromiso y la misma entrega que tienen los demás, pero en realidad no la tengo, ¿sí? Otra de las cosas que anoté es por las que se me ocurría a mí que podían haber mentido con esto, era falta plena de confianza en Dios y en la comunidad a la que estaban haciendo la donación, ¿sí? En alguna parte yo pienso que quizás pueden haber pensado, y lo pienso esto porque muchas veces me pasó a mí, che, doy esto, pero me guardo un poquito por las dudas. Por las dudas que Dios no cumpla mis expectativas, que no pase lo que yo espero, que las cosas no sean tan así. Por las dudas que Dios me falle, yo me guardo un poquitito, como que tratando un poco de mantener un poquito el control, no teniendo una entrega plena, una confianza plena en Dios, sino que trato de mantener un poquito el control, algo que yo pueda controlar y que yo pueda hacer por si las cosas no salen como yo espero, ¿sí? Retener para mantener el control, ¿no? Y yo pensaba acá la falta de confianza podía ser con la provisión de Dios, o podía ser incluso con la comunidad a la que estaba haciendo la donación, ¿no? Y pensaba un poco en que muchas veces quizás nos congregamos en este lugar, pero no tenemos citas, no tenemos consejería, no hay una administración en nuestra vida, en este lugar. Sí, venimos, nos congregamos, nos sentamos ahí en una silla, somos ministrados con la palabra, sí, por supuesto, pero no hay una administración más íntima. Quizás no aceptamos consejos, no aceptamos una opinión diferente a lo que nosotros pensamos, no hablamos con gente que no piensa igual que nosotros, quizás escuchamos solamente a aquellos que nos dicen lo que queremos escuchar o que piensan igual que nosotros y comparten nuestra opinión, pero no permitimos que nadie nos confronte.
No le damos el permiso a nadie para que nos marque aquellas cosas en nuestra vida que quizás no están del todo bien, que quizás no sería provechoso atender, que quizás no sería provechoso dejar que sean ministradas en nuestra vida para poder tener un crecimiento. Y otra cosa que anoté, y es quizás con la que más me identifico yo, aunque me identifico con todas, el temor a que vean mi verdadero yo, el temor a que sepan realmente quién soy. A mí me pasó durante mucho tiempo, yo de chiquito era muy sociable, pero muy, extremadamente, me hacía amigo de cualquiera, me metía en cualquier lado, yo vivía en el parque, iba siempre a la feria y terminaba o trabajando en algún circo, juntando papelitos, haciendo algo, pero siempre me iba y me la rebuscaba y me metía en algún lugar y me conseguía un trabajito, aunque sea, no sé, para entrar a ver la función gratis y no tener que pagar. Pero me hacía amigo de todo el mundo, terminaba hablando con la gente del circo, con los que iban y ponían un puesto de comida, lo que fuera. Siempre charlando con gente y haciéndome amigos con cualquiera. Y en algún momento perdí esa capacidad de relacionarme con la gente a medida que fui creciendo, a medida que se fueron manifestando cosas en mi vida de mí mismo que me avergonzaban. Más allá de que yo no me congregaba, no conocía a Dios, no iba a una iglesia, había muchas cosas de mi vida que aún así me avergonzaban. Que yo sabía que no estaba bien y que no me gustaría que las demás personas las conozcan, que me vieran tal cual soy. Entonces en algún punto perdí la capacidad de hacer amigos. No es que no me relacionaba con gente, pero nadie podía llegar a tener una relación íntima, una amistad íntima conmigo. Conocer mis miedos, mis vergüenzas, mis temores, mis pensamientos, las cosas que pasaban por mi corazón. Y en algún punto fui como construyendo una imagen de aquello que yo quería que los demás vean. Entonces el que me conocía solo conocía lo que yo quería mostrar, ¿no? Y me escudaba bajo diferentes cosas. Entonces fui construyendo un personaje a tal punto que llegó un momento en que no diferenciaba de lo real y lo ficticio. No diferenciaba en lo que realmente era yo y había en mi corazón de aquello que yo había decidido construir. Al principio yo me acuerdo que sí, era consciente de muchas cosas, pero después llegó un momento a través de los años que ya no distinguía. Ya no distinguía una de la otra. Y mi peor temor era el llegar a ser descubierto. Que alguien me viera tal cual soy, que alguien conociera todas esas cosas que me avergonzaban y conociera esas miserias que yo no quería que conocieran. Yo siempre pongo el ejemplo, si ahora pasaran en esa pantalla algo de tu vida que te avergüence, lo primero que se te venga a la mente es que vos digas, por favor, que nadie vea eso. Por favor, que no lo pasen. Bueno, esas son las cosas que yo tenía miedo que alguien descubriera, que alguien pudiera saber de mí, ¿sí? Entonces fingir era de alguna forma, una forma, valga la redundancia, de estar a salvo, ¿sí? De mantenerme, de que la gente piense bien de mí, de que no se vayan a dar cuenta quién era yo, porque justamente era lo que me avergonzaba. Y algo que pasa con este personaje que muchas veces construimos, a veces consciente o inconscientemente, de mostrarnos delante de los demás de una forma que en realidad no somos todo el tiempo, de quizás hacer cosas, como decíamos hoy, para figurar, para el reconocimiento, o de esta forma de no poder mostrarnos tal cual somos, de no poder abrirnos con sinceridad. Y justamente una de las cosas que decía hoy, permitir, por ejemplo, ser ministrado, permitir que alguien me pueda señalar alguna falencia en mi vida, me pueda ayudar, me pueda dar un poco de guía, tener una opinión diferente a la que yo estoy teniendo, porque si estoy haciendo algo mal y no me doy cuenta y nadie me lo dice, nunca lo voy a saber. Entonces descubrí en medio de esto que perdí la capacidad de relacionarme me presentó un gran reto y un gran desafío en poder relacionarme con Dios, en poder tener una relación íntima con Dios, porque Dios no se puede relacionar con el personaje, con lo ficticio, no se puede relacionar con algo que no existe. Si Dios va a tener una relación conmigo, tiene que ser conmigo, con quien realmente soy, no con quien pretendo ser, con quien fijo ser, con cómo yo me muestro, con cómo soy en público o delante de lo demás, sino que Dios necesita tener una relación íntima con quien yo realmente soy.
Entonces no hay forma de que Dios se relacione con ese fingimiento. Saben que yo me he dado cuenta de muchas cosas en las que esto que les decía en algún punto perdí la noción de qué era lo real y qué era realmente yo. Y en algún punto la misma estima que yo quería que la gente me tenga a veces, o que la gente pensara bien de mí, se había vuelto una realidad tal para mí que yo no me daba cuenta que estaba fingiendo. A ver, en el fondo siempre hay una conciencia, pero llega un punto en el que hasta quizás intentamos fingir con Dios. Vamos a orar, leemos su palabra, nos congregamos, tratamos de tener una intimidad con Él, pero no entregamos todo. Tratamos de seguir reservando un poco, tratamos de seguir manteniendo el control de aquellas cosas que nos avergüenzan. Y miren, yo creo que es por esto, y esto es un pensamiento mío, yo creo que tratamos de ocultar esas cosas porque creemos que hay cosas en nuestra vida que están mal, que se supone que no deberían estar. ¿Sí? Yo siempre lo he contado públicamente varias veces a esto. Yo un día me di cuenta, porque antes no lo sabía, que era una persona violenta, que había vivido mucha violencia, palizas, encerrado en institutos de menores, donde había que pelear todos los días para defenderse. Y no me di cuenta que se fue construyendo esa personalidad en mi vida. Es algo que hasta el día de hoy tengo que tratar, y sigo tratando, y vaya a saber por cuánto tiempo más, pero no me había dado cuenta de eso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo me di cuenta de eso, no quería que nadie lo sepa. No quería exponerme. No quería que nadie pensara que yo era una porquería, que no tenía consideración, Entonces fue algo que en algún punto, al principio no quería reconocerlo, buscaba alguna forma de excusarme porque yo consideraba que era algo que no debería estar. Y en algún punto fue como que me senté a esperar a que Dios hiciera algo. Bueno, listo. Reconozco que tengo este problema, Señor, ayúdame, y listo, a esperar que Dios venga con una varita mágica y todo eso se vaya. Y la realidad es que no. La realidad es que era parte de mi personalidad, cosas que viví durante muchos años, muy arraigadas, costumbres, formas de pensar, de reaccionar, de analizar, que lleva todo un proceso que sean transformadas. Y saben, yo algo que siempre, o durante mucho tiempo le reclamé a Dios, es cuando yo empecé a la iglesia y empecé a buscar que Dios transformara mi vida, hubo cosas que desaparecieron. De un momento a otro, yo no tuve que hacer nada, simplemente se fueron. Y otras con las que me tocaba lidiar a diario. Y yo le preguntaba a Dios, ¿por qué algunas cosas hiciste así, te las llevaste y esto la tengo que remar en dulce de leche? Tengo que lidiar con esto. ¿Por qué no sé cómo hiciste con lo otro que se fue así? Y saben que lo que vi a través del tiempo y de los procesos que Dios fue haciendo en mi vida, que esas cosas que quedaron eran cosas a través de las que Dios me iba a ir transformando. Que si hubiese sido con varita mágica no hubiese habido ninguna transformación. Dios no hubiese podido procesar mi corazón. No hubiese podido tener revelaciones, que Dios me hablara, que me mostrara, entender cosas, conocerme a mí mismo, entender cosas de mi familia, de dónde yo vengo. Que es donde ocurre la verdadera transformación, donde va pasando un proceso, un cambio de mentalidad, un cambio de pensamientos, un cambio de corazón, un cambio de sentir, de razonar y de ir viendo la vida y la relación con Dios de una manera diferente. Y saben que algo que descubrí, que sin exponernos no hay cómo avanzar. Llega un momento en el que nos tenemos que exponer. Y saben, yo me acuerdo, no sé, hace 10 años atrás lidiaba con cosas, y yo, bueno, cuando yo logre superar estas cosas, listo, después no me para nadie. Cuando logre vencer estos gigantes en mi vida, estas dificultades, estas cosas con las que me toca lidiar, después de esto no hay quien me pare.
Y hoy esas cosas no forman parte de mi vida, no son una realidad en mi vida. Tengo testimonios de transformaciones y cosas que he hecho en mi vida respecto a eso, pero hoy me toca lidiar con otras. Y a medida que va pasando el tiempo me voy encontrando con que esto va cada vez más profundo, donde cuando logro superar algo y Dios transforma algo en mi vida, descubro otra cosa que hay que trabajar o que hay que tratar, que necesito entregar a Dios y permitir que Él obre en mi vida. Y es natural que tengamos miedos a exponernos. ¿Sí? Cuando hablo de exponernos, no hablo de pararme acá al frente con un micrófono y empezar a contar mi vida íntima a todo el mundo, porque me tengo que exponer, entonces todo el mundo tiene que saber. No, hablo justamente de esto. Muchas veces no quise buscar consejería o hablar algo que me pasaba porque me daba vergüenza. Tenía miedo a que la persona con la que iba a hablar cambiara su concepto de mí, lo que pensaba respecto a mí, que me viera de otra manera, que pensara que yo era una mala persona, que me juzgara o que me señalara. Entonces muchas veces pensamos que Dios va a hacer lo mismo. Primero que Dios ya lo sabe, pero tontamente intentamos ocultar cosas de Dios. Hay cosas en nuestra vida que nos avergüenzan, que no nos gustaría que nadie sepa, e intentamos de la misma forma ocultarlas de Dios cuando Él ya lo sabe. Y quizás está esperando que tengamos esa sinceridad con Él y permitir que obre, que toque eso que a nosotros nos parece sucio, que nos da vergüenza, que nos parece que no tiene solución porque creemos que no debería estar. Pero siempre digo, la realidad es que hay cosas en mi vida que no me gustaría que estén, pero están. Y no puedo hacer de cuenta que no están. No puedo, como se dice, fingir demencia y hacer de cuenta que no están, porque están ahí. Y si yo las dejo estar, van a crecer, van a echar raíces, van a avanzar y va a llegar un momento en que no lo voy a poder controlar y me va a terminar costando muchas cosas. Entonces no puedo fingir toda la vida. Si no estoy dispuesto a exponerme, a dejar que Dios obre en esas cosas que me avergüenzan, en lo que no me gustaría que nadie vea en esa pantalla, sean acciones, pensamientos, conductas, lo que sea. Entonces ese va a ser mi techo, ese va a ser mi límite y hasta ahí es donde Dios va a poder avanzar en mi vida, no por falta de poder, no porque Él no pueda avanzar más, sino porque yo no estoy dispuesto a entregarme más que eso. Y me reservo esa parte porque me siento seguro, me hace sentir que todavía tengo el control de mi vida. Pero bueno, yo noté algunas cosas, miedo a exponerme, no quiero ser juzgado, no quiero que piensen que soy mala persona, no quiero ser señalado, no quiero que piensen mal de mí. A nadie le gusta que piensen mal de uno, ¿no? No sé, creo que a todos nos ha pasado en algún momento que alguien nos juzga injustamente o nos señala con cosas que no son ciertas. Y aún así nos duele y no nos gusta. Y estamos hablando de cosas que no son ciertas. ¿Cuánto más nos pasa con cosas que sí son ciertas? Entonces creemos que los malos pensamientos, a veces malas actitudes, malas costumbres, son solamente de gente mala, de gente que es mala. Y no nos damos cuenta que todos somos personas, tenemos nuestras historias, venimos de diferentes lugares, nos han pasado distintas cosas que hacen que seamos la persona que hoy somos, con nuestras virtudes y nuestros defectos, con las cosas buenas y las cosas malas, y que todo sirve para que Dios obre en nuestra vida. Saben que a mí esto que les contaba durante mucho tiempo me dio miedo que me descubrieran. Y en algún momento, cuando empecé a entender esto, yo me acuerdo de las primeras veces hablaba con Dios y le decía, esto a mí me avergüenza, pero esto está acá, yo no puedo hacer de cuenta que no está. Ya fingí y traté de pretender que no estaba, pero sigue estando ahí y tarde o temprano me pasa factura. Entonces, ¿qué hago? Yo pensaba que esas cosas las tenía, todo lo malo que hubiera en mí lo tenía que sacar, hacer de cuenta que no está. Se tenían que ir, Dios tenía que venir y hacer así, que se fueran, porque yo ahora soy un hijo de Dios y soy una persona nueva, soy hecho de nuevo y todo lo pasado se va, no entendiendo que había un proceso, no entendiendo que justamente a veces el confiar en Dios y el tener una entrega es entender que es un proceso. Que hace 10 años tenía que lidiar con algunas cosas
y permitir que Dios obre en eso y me vaya transformando en eso. Y hoy me toca hacerlo con otra cosa. Y dentro de 5 años me va a tocar con otra y dentro de 10 años me va a tocar con otras cosas. Porque Dios va a seguir procesando mi corazón y me va a seguir transformando y va a seguir trabajando en mi vida. Y dice la Biblia que esa transformación va a ser hasta el día de Jesucristo. O sea, hasta el día que o que te mueras o que venga Jesús a buscarnos, va a ser una transformación constante en nuestro corazón. Ustedes sabéis, yo durante mucho tiempo le tuve mucho miedo a la crítica, que me señalaran, ¿no? Por esto trataba de mostrar que yo era bueno, para que la gente me quisiera o pensara bien de mí. Y hoy entiendo que una crítica me puede doler. A nadie le gusta que lo critique. No me voy a hacer el superado y decir, no me importa lo que... No. Una crítica me puede doler. Pero yo entiendo que de una crítica me puedo recuperar. Dentro de un tiempo ni me voy a acordar. Pero la transformación que Dios puede hacer en mi vida, dejándolo obrar en mi intimidad, en esas cosas que de alguna forma me avergüenzan, con las que el enemigo me acusa, con las que el enemigo intenta detenerme, intenta convencerme de que no me acerque a Dios, de que no lo busque, de que no lea su palabra, de que no tenga una intimidad con Él. Eso sí es realmente algo de peso en mi vida. Una crítica me la olvido dentro de un tiempo, por más dolorosa que sea. Pero el testimonio de lo que Dios hizo en mi vida, porque decidí darle lugar a que obre en mi corazón, eso es algo que perdura para siempre, de lo que no solamente me beneficio yo, sino que también se pueden beneficiar otros. ¿Saben? Yo hace un tiempo atrás vi una película donde había una escena de un rapero, esto es una historia verídica que hicieron en la película, había una escena de un rapero que llegó a la final en una competencia de rap, y este muchacho la venía pasando bastante mal, al contrincante que se tenía que enfrentar, tenía un grupo de amigos que le habían dado una paliza a este muchacho, que se habían acostado con su novia, que habían descubierto que él vivía en una casa rodante, que su mamá era prostituta, que su padrastro era un alcohólico y los mataba a palo. Entonces, en algún punto, él se tenía que enfrentar a esa batalla de rap sabiendo que el contrincante tenía un montón de material en su contra. Tenía muchas cosas para usar. No sé si han visto alguna de esas batallas de rap donde se suben 2 personas y se defenestran, se dicen de todo, ¿no? Hablando de los defectos, todo lo que se puede utilizar. Y este muchacho sabía que el contrincante tenía mucho material, por todas las cosas que sabía que había descubierto y que venían pasando. Entonces, cuando él está por subir al escenario, uno de los amigos le dice, como que lo alientan entre los amigos, y le dicen, vos podés. Y uno de los amigos le dice, no vas a tener miedo que digan que se acostaron con tu novia, ¿no? Y los otros amigos lo retan, diciendo, ¿cómo le vas a decir eso? Y el flaco ahí en la película como que se queda pensando y va y sube a la batalla. Entonces, bueno, tiran la moneda a ver quién va primero, le toca primero a este muchacho, y él empieza a cantar, pero empieza a usar todo lo que a él le había pasado, la paliza que le habían dado, que se habían acostado con su novia, lo que pasaba con su mamá. Empieza él mismo a exponer todo eso, pero dirigiéndolo siempre o buscándole la vuelta para que termine siendo algo en contra de su adversario. La cuestión es que cuando termina esta batalla de rap, o cuando termina su parte, mejor dicho, él lo había dejado sin argumentos al enemigo. No tenía nada con qué acusarlo porque él ya había expuesto todo. Había expuesto lo que pasó con su novia, dónde vivía su mamá, que era alcohólica, su padrastro, la paliza que le habían... Todas las cosas que su rival podía usar, él las había expuesto primero. Entonces, cuando le da el micrófono a su rival, ponen la pista para que el rival empiece a cantar y no tuvo nada que decir. Porque todo lo que había preparado, todo lo que había pensado y todo con lo que lo iba a atacar, este mismo chico ya lo había expuesto. Entonces tira el micrófono en señal de derrota y se retira. Esto fue un hecho verídico. Este muchacho después de ahí, bueno, hoy es un gran rapero. No me gusta su música, pero me gustan las historias de vida. Y a partir de ahí fue a otras competencias y se hizo muy famoso. Y lo que me quedó de eso es que eso mismo que quisieron usar para destruirlo y para avergonzarlo y para humillarlo, fue lo que él terminó usando para saltar a la fama, para saltar al siguiente nivel. Y yo cuando vi esa película,
tomé en algún punto la determinación de decir, bueno, todo eso con lo que el enemigo me avergüenza en la intimidad, se tiene que transformar en un arma. Se tiene que transformar en un arma que yo pueda utilizar, que Dios pueda utilizar para glorificarse en mi vida, para transformarme, para que otros también se beneficien, no solamente yo. Entonces yo he contado muchas cosas en consejería y siempre buscando esto. Siempre decía, el enemigo no le voy a dar la posibilidad de que me exponga más de lo que yo mismo me voy a exponer. No le voy a dar esa ventaja, no le voy a dar la posibilidad de que tenga argumento suficiente para exponerme más de lo que yo mismo me voy a exponer. Y saben que, obviamente que hay cosas que cuestan más que otras, hay algunas que llevan su proceso y que es más o menos difícil, pero traté de tomar como una filosofía de vida esto de decir, bueno, eso con lo que el enemigo quiere avergonzarme, bueno, eso mismo es lo que yo voy a exponer, ¿sí? Les vuelvo a decir, no necesariamente me voy a parar acá a contarlo, pero sí buscar la forma de trabajar en eso, de trabajar con eso y de que Dios pueda obrar en mi vida a través de eso. Y saben que muchas cosas con las que el enemigo me mantenía avergonzado, no pudiendo tener un acercamiento a Dios, hoy son un testimonio. Muchas de ellas ustedes las han escuchado, han sido de bendición para muchas personas. He podido compartir y hablar con muchas personas. Y eso con lo que el enemigo en algún momento me tuvo atado y avergonzado, humillado, terminó siendo lo mismo que Dios utilizó para avergonzar y humillar al enemigo, para dejarlo en evidencia. Entonces, todo proceso en nuestra vida nos va a beneficiar a nosotros y va a beneficiar a otros. La pregunta es, ¿hasta dónde estamos dispuestos a ir? Saben que yo tuve que hacer un cambio de mentalidad que todavía me cuesta y sigo luchando con eso, pero hoy por lo menos soy consciente de eso, de que todo eso que está en mi vida, que está mal, en vez de avergonzarme, es una oportunidad para que Dios obre, para que Dios forje mi carácter, mi temperamento, para que forje mi relación con Él y para que Dios lo use también para bendecir a otros. Entonces, la vergüenza que podamos sentir pasa. Un montón de veces saqué cita para hablar de algo que me venía pesando mucho en el corazón y cuando tenía la cita decía, ¿para qué la pedí? ¿Qué hago ahora? ¿Cómo la cancelo? ¿Qué excusa pongo? Porque no quiero ir a hablar de eso. Y hubo muchas veces que la cancelé y que no fui y no hablé. Y eso me siguió teniendo atado, el enemigo me siguió acusando con eso con más fuerza ahora, porque ahora tenía mayor argumento. Y las veces que a pesar de todo eso que sentía y pensaba y todos esos pensamientos que el enemigo trataba de meter en mi cabeza para que yo no hablara, las veces que aún así fui y hablé, no se solucionó el problema enseguida. Hubo que trabajarlo, hay que trabajarlo. Pero le quitó una autoridad al enemigo sobre mi vida, me quitó un peso de encima y tener la paz y la tranquilidad en el corazón de decir, no estoy escondiendo nada, tengo un montón de defectos, tengo muchas cosas que solucionar, puedo hacer una lista, el enemigo me la hace en la cabeza, trata de acusarme todo el tiempo, pero estoy trabajando en eso. No estoy fingiendo demencia, no estoy haciendo de cuenta que no está. Entendiendo que son cosas en las que Dios se va a glorificar en mi vida y va a servir también para bendición de otros. Así que bueno, si les parece, vamos a pasar a los grupos, a charlar un poquito de esto. La pregunta es una sola. Bien, mientras escuchabas la charla de hoy, ¿con qué te identificaste o qué sentiste o qué pensaste en cuanto a tu propia vida? ¿Qué sentiste, qué pensaste, con qué te identificaste mientras íbamos compartiendo esta charla? ¿Sí? ¿Les parece si oramos y pasamos a los grupos? Papá, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por este tiempo que podemos compartir. Papá, te ruego que nos ayudes a poder mirarnos a través de tus ojos, papá, reconociendo que
tenemos falencias, debilidades, dificultades, pero que como el apóstol podamos decir, más bien me gloriaré en mis debilidades, entendiendo que tu poder se perfecciona en nuestra debilidad, entendiendo, papá, que a través de eso es que te vas a glorificar, que nos vas a procesar, que vas a trabajar en nosotros. Te damos gracias por este tiempo, papá, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.